Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra sexta temporada. Ahora tenemos el agrado de presentar a Mauro Andreu. Él es fisioterapeuta, investigador, editor en jefe del Argentinian Journal of Respiratory and Physical Therapy y cofundador de MAWI Data Collection Tools. Bienvenido, Mauro. Es un placer tenerte con nosotras. Hola Melina, Gabriela, ¿cómo están? Bueno, la verdad que es un placer estar acá compartiendo esta experiencia, este podcast. El placer es nuestro. Nos gustaría comenzar conversando acerca de la AJRPT y qué es lo que implica este journal. Como de la historia de la revista. La revista surge en el 2019 junto con algunos colegas como María Eugenia Dota, Pablo Policastro y Pablo Díaz Balbé, charlando, surgió esta necesidad. En realidad surgió de compartir los problemas que teníamos todos a la hora de querer publicar nuestros trabajos científicos. En ese momento recién nos iniciábamos en la investigación, entonces cuando queríamos publicar un trabajo científico teníamos que, al no haber ninguna revista científica acá en Argentina, recurríamos a revistas del exterior. Y como saben, cuando uno es un investigador con poca experiencia, generalmente se torna mucho más difícil porque las revistas muchas veces filtran a los investigadores novatos, a los investigadores que no son reconocidos, no son referentes en el área. Encima, algunas revistas, la mayoría de las revistas exigen publicar en inglés. Entonces hay costos de por sí de tener que traducir. En ese momento, hoy en día tal vez hay algunas herramientas para traducir al inglés, pero en ese momento era necesario recurrir a una traductora, que no era económico traducir un trabajo para enviar a una revista. Asimismo se suma todo esto, que algunas revistas cobran costos, el APC para publicar o para tener el artículo en acceso abierto. Entonces eran muchas barreras que impedían a que nosotros podamos acceder a visibilizar y que nuestro artículo tenga más alcance. Finalmente, muchos de nuestros trabajos veíamos y nuestros compañeros, colegas, veíamos que quedaban cajoneados o tirados en nuestro escritorio de revista científica, un proyecto de revista científica con el objetivo de poder visibilizar y de publicar la literatura científica de la kinesiología argentina. Básicamente surge eso. Por suerte tuvimos mucho apoyo porque es un proyecto totalmente a pulmón. Hoy estamos constituidos como una asociación sin fines de lucro, de nuestros compañeros que se suscribían sin tener un artículo para leer. O sea, era como un bono de apuesta básicamente para que nosotros podamos desarrollar estos primeros números, tocando la puerta para que nos manden artículos. Fue la verdad muy laborioso los primeros años de tener que ir a recurrir a los investigadores para que nos manden trabajos y que confíen en una revista que recién se iniciaba, que no tenía ninguna indexación, y ahora voy a hablar un poquito de las indexaciones. Entonces se tornaba muy difícil, pero bueno, a poco fuimos cumpliendo con las publicaciones. Hoy en día ya pasaron 8 años, actualmente estamos en el número 8 o en el año 8 de la revista. Nosotros publicamos 3 números por año, en marzo, julio y en noviembre, que los artículos incluyen trabajos de todas las áreas de la kinesiología y la fisioterapia. Incluyen trabajos de musculoesquelético, traumatología, neurología, respiratorio, pediatría. La idea es tratar de que sea amplio y de que todo trabajo relacionado a la rehabilitación y a la fisioterapia / kinesiología puedan ser recibidos. Algo importante también, perdón, es medio el monólogo esto, me dieron la palabra y estoy hablando solo, pero una idea también que surgió de entrada era que sea un proyecto independiente, ¿no? Que queríamos que surgiera algo que no tuviera ningún conflicto de interés
porque también es por necesidad. Y también queríamos que sea una revista abierta. ¿Qué quiere decir una revista abierta? Una revista abierta quiere decir que los autores no tienen que pagar costos para publicar y que los lectores no tienen que pagar costos para leer, ¿no? Hoy en día eso se llama se llama diamante, esa característica de revista diamante, que se llama de acceso abierto. Y eso, nada, está bien, facilita a que los autores manden trabajos, pero también dificulta un poco el financiamiento a nosotros para poder producir y sobrevivir nosotros tenemos traductora, tenemos correctora editorial, tenemos diseñador, tenemos que pagar un montón de gastos, tenemos que pagar los costos de generar un DOI. El DOI es Digital Object Identifier, que es el número de identificación del artículo, que son todos costos en dólares, pagar la revista, el hosting, la persona de sistemas, bueno, un montón de gastos que se fueron soportando gracias al apoyo cada vez más grande de los diferentes colegios e instituciones de la kinesiología argentina. Por ejemplo, ustedes que están allá en Mendoza, bueno, actualmente tanto el colegio como el círculo apoyan este proyecto. También aprovecho a invitar a todos los fisioterapeutas de Mendoza a que sepan que accediendo a su sector de socios o colegiados pueden acceder automáticamente a la revista, pero que la revista, si bien, como les conté, era de acceso abierto, brindamos contenidos exclusivos que son contenidos de formación. ¿Qué quiere decir? Tenemos una biblioteca con más de 130 clases grabadas por disertantes de diferentes áreas y también tenemos a disponibilidad cursos para que hagan totalmente bonificados para los socios, por ejemplo, de búsqueda de literatura científica, lectura de artículos en inglés, cómo desarrollar un protocolo de investigación, cómo leer críticamente un trabajo observacional, un ensayo clínico actualizado, una revisión sistemática. Bueno, un montón de cursos totalmente disponibles, bonificados para todos los socios y todos relacionados a la investigación. Volviendo un poco a la historia, la revista fue creciendo. Vieron que hablo un montón yo, ¿viste? Me dan el micrófono y hablo. La revista Sí, la revista te fue dejamos creciendo. hablar porque la verdad, súper interesante y queríamos conocer la historia y la importancia de tener una revista científica de fisioterapia en Argentina. Así que por eso dejamos que hables porque es súper interesante y también quiero que nos comentes eso que nos ibas a decir de las indexaciones. Bueno, respecto a las indexaciones, eso fue cuando nació el proyecto de revista en el 2019, dijimos, necesitamos una revista en PubMed. PubMed es la base de datos de salud de Estados Unidos, pero que es la base de datos de artículos científicos más importante del mundo relacionada a la salud. Hay otras bases de datos muy importantes como Scopus, como Web of Science, como EBSCO. Después hay bases de datos más regionales, como por ejemplo Lilacs, como Cielo, como Redalic, y después hay más locales todavía, como por ejemplo la base de datos del núcleo básico del CONICET. Entonces, nada, nuestra ambición era, bueno, en un par de años vamos a estar en PubMed. Bueno, mentira, ¿no? Cuando empezamos a masticar un poco todo el trabajo que cuesta llevar a cabo y mantener una revista y lograr indexaciones, nos dimos cuenta que nos iba a llevar un poco más de tiempo. Pero bueno, siempre fue el objetivo de entrada a tener una revista indexada y que tenga los criterios metodológicos y los requisitos para a futuro tener el potencial de poder alcanzar esos objetivos de estar indexados en PubMed/Scopus. Bueno, que esto es un paso a paso, ¿no? Uno va juntando estrellitas. Las primeras estrellitas fue conseguir la indexación en Latindex. Latindex es una base de datos que evalúa 36, ahora no sé si son 36, pero evalúa un montón de criterios para ver si podés ingresar a su catálogo de revistas, que se llama Catálogo 2.0, que es muy, muy riguroso. Cuando yo hablo de criterios, les doy un ejemplo. Por ejemplo, las bases de datos exigen
que los resúmenes, por ejemplo, estén en inglés, que tenga cierta frecuencia de publicación, que la información sea transparente, que haya revisión por pares. Bueno, hay un montón de requisitos que uno tiene que ir cumpliendo como revista a la hora de querer alcanzar objetivos de indexación. Entonces, inicialmente fuimos a la Tindex, que es como una base de datos regional, y después empezamos a conseguir una que otra indexación. Logramos la indexación en EBSCO, que es una base de datos importante, sobre todo más en enfermería, pero de toda el área de salud, hasta que conseguimos una de las más importantes, que era la de Cielo, la de Lilacs, perdón. Primero la de Lilacs, que es una base de datos regional latinoamericana, y conjuntamente el mismo año también conseguimos la de Cielo. Conjuntamente con esa base de datos logramos ser CET, ¿no? En el núcleo básico del CONICET. Hoy estamos, bueno, finalmente fuimos logrando estos pasos. Hoy estamos en EBSCO, en Redalic, que es una base de datos mexicana, en Dialnet. Estamos en, como les dije, en Lilacs, Cielo, EBSCO, en el núcleo básico de revistas del CONICET. Y ahora no nos alcanzamos con lo que tenemos, queremos ir cada vez más. Y este año la idea es aplicar a PubMed y a Scopus. Recién mencionaste que hay actividades mensuales como webinars, diferentes cursos que pueden realizar y pueden acceder todas las personas que están asociadas a las instituciones miembros que tienen convenios con la JRPT, también sin costo de publicación. Por el otro lado, para las personas que son de otros países, quería saber cómo pueden acceder y si ellos deben pagar una suscripción. Bien, quiero separar, y esto dejarlo bien claro, que hay dos cosas. La primera es la revista científica, ¿no? Y ahí quiero remarcar lo que dije anteriormente, que la revista científica, la JRPT, es de acceso abierto y sin costos. Es decir, viene cualquier autor de cualquier lugar del mundo, sea socio de una institución de nuestros miembros o no lo sea, no tiene que pagar nada, ¿sí? El costo es cero. Es decir, nosotros no cobramos ningún costo editorial para la publicación de trabajos. Y por otro lado, los trabajos que son publicados tampoco tienen costo a la hora de querer acceder a esos artículos. Es decir, si ustedes entran ahora a la revista JRPT, pueden visualizar y descargarse todos los PDFs de todos los artículos de los últimos 8 años. Eso quiere decir que la revista tiene un acceso diamante, que es de acceso libre. Hoy en día hay una promoción y se trata de evangelizar, de que las revistas, el acceso abierto a la ciencia, ¿no? Nosotros evangelizamos ese mensaje y esa política de tener una revista de acceso abierto. Pero ¿qué pasa? Para mantener una revista de acceso abierto y con la calidad con la que se hace la JRPT, tiene costos. Entonces, ¿cómo logramos financiar y poder afrontar esos costos que les comenté anteriormente? Para eso se nos ocurrió en su momento, paralelamente al proyecto de revista, generar una plataforma de educación. ¿Qué es una plataforma de educación? Es que dentro de la revista hay una sección que es restringida para los suscriptores, que los suscriptores tienen acceso a un plus, ¿no? A un plus que consiste en contenidos formativos relacionados a la kinesiología y a la investigación. Entre esos contenidos tenemos 7, 8 cursos que los comenté recién, una biblioteca de más de 130 grabaciones por diferentes disertantes. O sea, tenemos una sección de clases grabadas de todas las áreas de la kinesiología, y también tenemos cursos que se destacan, por ejemplo, cursos para leer un artículo en inglés, para buscar en artículos en PubMed, para preparar un protocolo de investigación, para leer críticamente un trabajo científico. Bueno, son varios. Todos esos contenidos son sin costo para aquellos suscriptores, ¿sí? Nosotros tenemos una metodología para el suscriptor individual, que es un suscriptor individual, y además tenemos convenios con instituciones, como por ejemplo el Círculo de Kinesiólogos de Mendoza y también el Colegio de Kinesiólogos de Coquimen, como así también con el Colegio de La Pampa, con el Colegio con Neuquén, también tenemos con Santa Fe, recientemente con Córdoba,
con el Colegio de Kinesiólogos de Buenos Aires, con COKIVA, con la ACADE y también con la Asociación Argentina de Kinesiología. La verdad que tenemos mucho apoyo. Esos colegios, ¿sí?, automáticamente tienen también bonificado el acceso a estos contenidos exclusivos. Ahora, me preguntaste recién, Gabriela, el tema, ¿qué pasa con la persona que no es argentino? No hay problema, el que no es argentino se puede suscribir, ¿no? Pagando con una tarjeta de crédito y se puede suscribir y acceder a esos artículos con una suscripción individual, ¿no? Igualmente estamos, luego del Congreso de la World Physiotherapy, he entablado algunos contactos con Uruguay, por ejemplo. Bueno, Uruguay tenemos un convenio con la AFU. Los asociados de la Asociación de Fisioterapeutas de Uruguay ya tienen el acceso. También estoy en contactos con la Asociación de Kinesiólogos de Fisioterapeutas de Costa Rica y también de Ecuador. En un inmediato plazo tengamos también acuerdos con esas asociaciones. Muy bien, Mauro. Ahora me gustaría consultarte cuáles son los pasos a seguir para publicar un artículo en el journal. Muy bien. Bueno, lo primero que hay que considerar es, y esto es para no solamente para la JRPT, como también es para cualquier revista, cualquier investigador que quiere publicar un trabajo en una revista científica, primero tiene que identificar cuál es se llama el scope, o el scopus, o el objetivo que tiene la revista. Entonces, uno puede ir a la sección que se llama Sobre la revista, donde la revista cuenta un poco qué trabajos recibe. Nosotros, como revista, recibimos trabajos relacionados a la rehabilitación, a cualquier rama de la rehabilitación, no únicamente la fisioterapia, ¿no? Podemos recibir también sobre terapia ocupacional, o sea, cualquier rama relacionada a la rehabilitación en salud, bienvenido sea. Las fuentes se llaman, que quiere decir trabajos que incluyan pacientes, se llaman, que están estructurados siempre en introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusión. Como así también publicamos revisiones sistemáticas, y también publicamos reportes de un caso. Esos son los tres tipos de diseños que nosotros recibimos. Si estás interesado en enviar un trabajo a la revista, tenemos una sección que se llama, si entran a la página ajrpt.com, los va a llevar directamente a la revista y van a ver una sección de cómo publicar, donde en el cómo publicar nosotros tenemos unas guías que están muy detalladas, de que explican el paso a paso de lo que tienen que hacer para enviar un trabajo a la revista. Es más, dentro de esa sección hay plantillas. Hay plantillas para que se arme el artículo. Son plantillas que se descargan en formato Word, donde tienen que simplemente volcar ahí el contenido de la investigación, de las investigaciones, y automáticamente ya queda estructurado en el formato requerido por la revista. Pero bueno, es simplemente cumplimentar con los requisitos y se llaman las guías de autores, este tipo de documento que está disponible en la revista. Chequear la cantidad de palabras, chequear la cantidad de autores, la cantidad de referencias. Bueno, hay ciertos requisitos y límites para el formato de envío, y una vez que tienen acomodado y estructurado el manuscrito al formato de la revista, simplemente se loguean, generan un usuario de autor, generan un usuario y contraseña cada uno, y ahí pueden subir el contenido para que sea evaluado por la revista. Hago un pasito más, perdón, cuento un poco que una vez que el trabajo es recibido por la revista, lo evalúa el comité editorial, sobre todo para ver si el trabajo está alineado con el objetivo de la revista, si es de interés para la revista y si está estructurado según lo que pedimos en la revista, ¿no? Este formato. Por eso les pido que se tomen el tiempo de leer los requisitos para prepararlo, para que el trabajo no sea rechazado y vuelta y dado, devuelto a los autores. Una vez que el trabajo cumplió con esto, ese trabajo se asigna a un editor asociado en la revista. El editor asociado, nosotros tenemos como 4 categorías de editores asociados. Tenemos editores asociados de músculo esquelético, editores asociados de neurología, editores asociados de pediatría, editores asociados de neurología y de respiratorio, y después editores asociados de miscelánea.
Entonces, cuando yo identifico cuál es la categoría y asigno ese manuscrito, ese trabajo a un editor asociado, ese editor asociado ya empieza a valorar el trabajo desde el contenido, ¿no? El contenido del trabajo, porque es un experto en el tema. Y asigna a dos revisores que son independientes y ciegos, o sea, no saben de quién es el trabajo. Ellos evalúan, son expertos en la temática, que hacen una evaluación siguiendo una rúbrica que hemos diseñado para este objetivo y deciden si el trabajo en el 99% de las veces se requieren modificaciones. Pocas veces es rechazado. Tenemos una baja tasa de rechazo, calculo que debe rondar el 15%, comparado para contarles un poco que la tasa de rechazo en revistas de alto impacto es del 90% más o menos. Nosotros tenemos una política también de ayudar un poco a los autores a que traten de publicar el trabajo, capaz pedir, pero tratamos de no rechazarlo el trabajo, sino que lo trabajen y lo mejoren con el fin de poder publicarlo en la revista. Pero a lo que voy, nunca el trabajo, nunca es aceptado sin cambios, ¿no? Pero bueno, los revisores hacen esos pedidos, esos pedidos son enviados a los autores lo corrigen, vuelven a los revisores si están satisfechos, ok, lo dan por aceptado, si no lo vuelven a mandar a los autores y así se arma como una triangulación entre los autores, el editor asociado y los revisores hasta que se determina de aceptar o rechazar. Me parece muy importante esto. Una vez que es aceptado, al detalle, bueno, y entonces quiero saber los plazos que debemos tener en cuenta mínimos, porque desde que se envía, se recepcionan las correcciones. Es importante que no todo este proceso lleva tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, hasta que el comité editorial evalúa el trabajo, pasan un par de semanas. Hasta que el editor asociado evalúa el trabajo, pasan otro par de semanas. Después el trabajo es asignado a revisores. Los revisores a veces tardan en confirmar su participación. Esto es importante. Los revisores creo que son la parte más importante de la revista, porque primero deciden lo que se publica y lo que no se publica, y encima lo hacen ad honorem, o sea, no cobran nada por este trabajo, lo hacen en el bien y del proyecto de revista científica. Entonces, por lo menos hay que darle tiempo y no hay que apurarlos, ¿no? Para que se tomen este tiempo de poder revisar tranquilos un trabajo. Entonces, se les da por lo menos 15, 20 días hasta de plazo. Después los revisores solicitan cambios. Entonces, los autores también necesitan tiempo para trabajar en los cambios, porque a veces no es poner una coma o poner un acento, sino a veces es reestructurar una tabla, es mejorar y profundizar un análisis, hacer un nuevo análisis estadístico, una nueva figura. Entonces, tarda tiempo. Entonces, por eso, como los revisores necesitan un tiempo prudente para poder revisar el trabajo, los autores necesitan un tiempo prudente para poder corregir las solicitudes de los revisores. Entonces, todo esto lleva un tiempo, ¿no? Que más o menos ronda entre los 4 a 6 meses. Y encima hay que considerar que nosotros, como publicamos en marzo, en julio y en noviembre, capaz tu trabajo, una decisión editorial, que, o sea, desde el envío hasta la decisión editorial, pueden pasar. Tenés una decisión editorial de que el trabajo fue aceptado, pero no lo vas a poder visualizar publicado hasta que aparece el número, ¿no? Bien, sí, súper entendible y está muy bueno lo que hacen desde la revista. Ahora me gustaría preguntarte sobre otra cosa, sobre Maui Tools. ¿Qué me puedes contar al respecto?
Bueno, Maui fue una herramienta que surgió en la pandemia junto con mi socio, que es licenciado en sistemas, y surgió como una necesidad que yo encontraba, porque muchos investigadores me mandaban sus bases de datos y yo me encontraba que las bases de datos eran totalmente deficientes. Hay un término en estadística que se llama GAGO, que se llama Garbage In, Garbage Out, que quiere decir que si vos tenés basura inicial, o sea, datos mal recolectados, por más que tengas al mejor estadístico del mundo, lo que va a salir va a ser basura. Entonces, por eso es importante que la calidad de la información que uno recolecta sea de calidad. Entonces, las herramientas que estaban disponibles eran o muy caras o eran muy complejas, sobre todo para el investigador que recién se inicia, o no solamente para el investigador, porque la herramienta también fue pensada para el investigador, pero puede ser aplicada por cualquier profesional que quiere recolectar información de su práctica diaria y tener conocimiento de cómo le va, tener conocimiento de sus resultados. La herramienta es una herramienta de recolección de datos en la cual uno diseña formularios como si fuesen formularios de Google Forms, pero la diferencia es que uno puede diseñar múltiples formularios o múltiples, por ejemplo, evaluaciones, hasta puede aplicar la misma evaluación múltiples veces. Entonces, todos los formularios que uno aplica al paciente se asignan al mismo caso, lo que facilita el análisis. Uno puede tener una base, uno puede exportar esa base de datos desde Maui la puede exportar para analizarla en programas estadísticos más complejos, o también Maui incluye una sección de análisis estadístico, un módulo de análisis estadístico descriptivo, que también te arroja estadísticas de tu trabajo, ¿no? De tu recolección de datos. Pero bueno, esa fue la accesible. Estándar está costando hoy 10.000 pesos por mes y el formato avanzado 20.000 pesos, que depende el volumen que vos recolectes, ¿no? El volumen de información que uno recolecte. Pero bueno, los invito a que la conozcan, mauetools.com. Para todos los interesados nos pueden escribir o me pueden contactar a mí directamente si quieren una demostración de cómo funciona la herramienta. Respecto a la suscripción a la herramienta, tenemos dos modalidades, una modalidad estándar y una modalidad avanzada, que tienen un costo más o menos de 10.000 pesos actualmente y el avanzado 20.000 pesos. Depende una modalidad o la otra, depende del volumen de recolección de datos que tenga cada institución o cada profesional. Hoy hay muchas instituciones que están usando Maui, hospitales como el Churruca, la Clínica Santa Isabel, el Sanatorio Güemes, el Hospital Santoyani, la Clínica del Carmen, tenemos también la Clínica de Merlo, el Basterrica también, el Fitzroy, bueno, un montón de instituciones que están empezando a entusiasmarse con esto de tener estadísticas de lo que hacen. Me parece muy importante. Yo siempre evangelizo con que para mejorar tenemos que saber qué hacemos. O sea, no podemos mejorar si no sabemos qué hacemos. Y lo primero para saber qué hacemos es tener información. A mí me pasa que voy a la terapia intensiva de alguna institución y pregunto cuál es tu tasa de mortalidad en el último año y la desconocen. Entonces, ¿cómo vamos a querer mejorar si no tenemos datos de lo que estamos haciendo? Exactamente. Bueno, súper interesante haber charlado con vos y que nos hayas explicado de la revista y de Maui. Repetinos las páginas de ambas cosas y las redes sociales para que la gente pueda conocer más. Bien, con respecto vamos de atrás para adelante, con respecto a la base de datos, la página es Maui Tools, Maue, MAWETOOLS.com. Maui Tools es la misma red social del Instagram. Y después, con respecto a la revista, bueno, nos pueden visitar en ajrpt.com y la red social es ajrpther, ¿sí? De therapy, o sea, como si fuese la abreviatura de therapy, termina con la T de ajrpt, ajrpther es nuestro Instagram.
Muy bien, un placer haberte tenido con nosotras y esperamos tenerte en otra oportunidad porque es súper interesante y apoyamos también la investigación científica en el país. Bueno, Gabriela, bueno, Melina, invito a todos los kinesiólogos, fisioterapeutas argentinos y de otros países que nos apoyen, ¿sí? Que apoyen este proyecto. Inicialmente, conseguirnos en nuestras redes es un montón, ¿sí? Y si se animan también a hacer investigación y si tienen algún trabajo para enviar a la revista, lo estamos esperando. Muchas gracias y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.